Hola a todos. El día de hoy haré una presentación acerca de los autores de la historia iberoamericana. Y para iniciar, me gustaría hablarles un poquito acerca de mí. Yo soy alumna de la Mexico Global University. Estoy estudiando actualmente la carrera de licenciatura en lengua inglesa. Mi nombre es Julia Almada Palacios y en esta ocasión estoy llevando a cabo una asignación de mi clase de historia iberoamericana y les doy la bienvenida. Para hablar de los autores, tengo que comenzar por decir por qué pienso que es importante hablar de los autores. Hablar de los autores que han contribuido al estudio de la historia universal y de América Latina es fundamental por varias razones. Por mencionar algunas, diré que al conocer a los autores, entendemos que hay diversidad de perspectivas. La riqueza de cada enfoque logra que tengamos una visión más completa y matizada de la historia y no solo tener una visión única. Los autores desafiaron el eurocentrismo cuando toda la historia estaba centrada nada más en Europa. Eso era crucial para entender y valorar las contribuciones de otras regiones, especialmente América Latina. Y por medio de ellos se hace una interacción de culturas y se logra hacer una reflexión crítica y filosófica de la historia. Comenzaré a hablar sobre Enrique Dussel y su reflexión sobre la historia universal. Enrique Dussel fue un gran pensador latinoamericano, quien fuese una figura reconocida en el ámbito de la filosofía y la historia, especialmente en América Latina. Dussel introdujo la temática de la historia desde una perspectiva crítica y al ser el precursor dio la pauta para que se creara esa necesidad de múltiples perspectivas para comprender la historia universal. No solo teorizó sobre la historia universal, sino que aplicó sus ideas al contexto de América Latina y eso llevó a la discusión de cómo las teorías de otros pensadores pueden ser relevantes para la historia de América Latina. Ahora seguiré hablando de Spengler y Toynbee. Bueno, pues hablar de Oswald Spengler, quien fuera conocido por su obra La decadencia de Occidente. Bueno, su gran aporte y enfoque son fundamentales porque fue él quien propuso que las civilizaciones pasan por ciclos de crecimiento, de madurez y de decadencia, así como los organismos vivos. Destacó que cada cultura tiene su propio ciclo de vida y no tienen todas las civilizaciones que seguir el mismo camino. Esa fue su teoría. En tanto que Arnold Toynbee, que fue famoso por su monumental obra Estudio de la Historia, fue quien adoptó un enfoque comparativo estudiando el ascenso y caída de 21 civilizaciones diferentes. Propuso que el desarrollo de las civilizaciones depende de cómo responden a los desafíos. Enfatizó la necesidad de una visión universal de la historia y subrayó el papel de la religión y la espiritualidad en la vida de las civilizaciones. Hablar de Nicolás Danilevsky es hablar de un autor relevante porque su crítica a la centralidad europea no estuvo de acuerdo con que toda la historia estuviera centrada en Europa y su propuesta de una visión plural y diversa de la historia universal desafía las narrativas dominantes y abren espacio para una mayor comprensión y reconocimiento de las múltiples trayectorias culturales. Su enfoque sobre las civilizaciones independientes y su filosofía de la historia ofrecen herramientas valiosas para analizar y apreciar la rica diversidad de la experiencia humana a lo largo del tiempo. Su trabajo es esencial para quienes buscan una comprensión más inclusiva. Hablar de Alfred Weber es hablar de un autor relevante porque tenía una capacidad para integrar la historia y la psicología. Siempre ofrecía una perspectiva holística de la evolución cultural de la humanidad. Su enfoque en las culturas primarias y secundarias, así como la influencia de la geografía en el desarrollo cultural, proporciona un marco valioso para entender las interconexiones y las dinámicas históricas. Su trabajo es esencial para aquellos interesados en una comprensión más profunda y estructurada de la historia universal y las interacciones de la misma. Hablar de Karl Jaspers es hablar de un autor relevante por su capacidad para integrar la filosofía existencial
con el estudio de la historia y la cultura. Su concepto de la edad axial proporciona una perspectiva única sobre el desarrollo simultáneo de las grandes tradiciones filosóficas y religiosas del mundo. Su enfoque ofrece una narrativa más inclusiva y profunda de la evolución humana. Jaspers es esencial para aquellos interesados en una comprensión más filosófica y global de la historia y la cultura más profunda y estructurada de la historia universal. Su aporte fue muy importante. Hablar de Taylor de Chardin es muy relevante debido a la capacidad de él para integrar la ciencia y la espiritualidad en una visión unificada de la evolución y la historia. Su concepto del devenir universal proporciona un marco para entender la historia, no solo como una serie de eventos aislados, sino como parte de un proceso evolutivo más amplio, hacia una mayor conciencia y unidad espiritual. Su crítica al positivismo y su influencia en el pensamiento contemporáneo destacan la importancia en la ciencia y la teología, ofreciendo una perspectiva holística y evolutiva de la historia universal. Mi conclusión es que la influencia de todos los autores de los que he estado hablando en la historia y el pensamiento histórico han sido fundamentales para desarrollar una comprensión más rica y compleja de la historia universal. Cada uno de ellos aportó perspectivas innovadoras y críticas que han desafiado las teorías dominantes y permitiendo un análisis más profundo y diverso de las civilizaciones humanas. Mi reflexión final es que los autores y sus enfoques nos enseñan que la historia no debe ser vista como un camino lineal y homogéneo, sino como un mosaico complejo y dinámico de interacciones culturales, respuestas a desafíos y desarrollos independientes. Y por último, me gustaría hacer un llamado a investigar, a participar y a debatir. Es vital, de suma importancia que continuemos investigando, participando y debatiendo sobre la historia y sus múltiples interpretaciones. La labor de estos grandes pensadores nos muestra que aún hay mucho más por descubrir y comprender acerca de esas civilizaciones que han ido moldeando nuestro mundo. El investigar con nuestra mente abierta y crítica es honrar el legado de estos grandes pensadores. Muchísimas gracias.